Esta noche, en Desde las Cámaras, nos acompaña el senador Ovidio Peralta, presidente de la Comisión de Juventud y Deporte, para hablar de la iniciativa que busca incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. También analizaremos la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en los congresos locales y además ponemos bajo la lupa la reforma a la ley de lavado de dinero. Desde las Cámaras, comenzamos. Para nadie resulta nuevo que la pandemia obligó al Poder Legislativo a echar mano de nuevos modelos de comunicación y esquemas de trabajo para dar cumplimiento a su quehacer cotidiano. Bajo este contexto, los congresos locales y federales acordaron llevar a cabo sesiones semipresenciales o virtuales y evitar con ello una parálisis parlamentaria. A lo largo de estos años de pandemia hemos observado una constante migración hacia congresos digitales donde la transparencia oportuna y permanente juega un papel primordial para que la sociedad pueda estar informada de toda la actividad del Poder Legislativo. No basta con disponer de ordenamientos como la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere además de la voluntad y el esfuerzo de todos los congresos locales para garantizar el acceso a toda la información de todas sus áreas. Desde esta tribuna esperamos que la transparencia y compromisos adquiridos por el Congreso de la Unión para lograr un Parlamento abierto se consolide como una práctica cotidiana y que se amplíe a todos los congresos de la República. ¿Qué se debatió esta semana en el Congreso de la Unión durante el periodo ordinario de sesiones? Vamos a ver. La Cámara de Diputados aprobó reformas para que los partidos políticos puedan renunciar parcialmente y devolver dinero en caso de algún desastre o fenómeno que ponga a la ciudadanía en riesgo grave. La presidenta de la Comisión de Reforma Político-Electoral, Graciela Sánchez, argumentó: se cumplió con el anhelo de millones de mexicanas y mexicanos, de quienes desean que los recursos públicos de nuestro país se utilicen con racionalidad, responsabilidad y eficacia, pero también con sentido social, solidaridad humana y fraternidad ante la gravedad de los problemas que nos aquejan, para que sea utilizado en atender los efectos de cualquier desastre o fenómeno que ponga a la sociedad en grave peligro. Efectos adversos como desastres naturales, terremotos y riesgos sanitarios como el COVID-19, entre otros. La reforma a la Ley General de Partidos Políticos y a la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria se aprobó en el Pleno con 327 votos a favor y 148 en contra. También en San Lázaro los diputados aprobaron reformas a la Ley de Instituciones de Crédito. El presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público, el diputado Luis Armando Melgar, del Partido Verde, explicó: la minuta tiene por objeto generar un procedimiento para que la autoridad competente respete a plenitud los derechos procesales, comenzando por la garantía de audiencia de quienes sean incluidos en la lista de personas bloqueadas en el ejercicio de las funciones de combate a los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícita y los asociados con los delitos señalados. Se aprobó con 266 votos a favor y fue enviada al Ejecutivo Federal. Además, los diputados aprobaron por unanimidad un dictamen que reforma la Ley Orgánica del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana para crear la Comandancia del Ejército. En el Senado de la República se aprobó una reforma que obliga a Pemex a dar prioridad al cuidado al medio ambiente. Es importante precisar y cuestionarnos para el futuro qué tipo de país queremos y cuáles son las fuentes de energía que vamos a explotar y de las que vamos a disponer. Por una parte, Pemex se encuentra dentro de las 20 principales compañías en el mundo que en conjunto contribuyen con el 35% de todas las emisiones de dióxido de carbono y metano relacionadas con la producción de energía en el planeta. Su actividad y objeto resultan naturalmente antagónicos al cuidado del medio ambiente. Esperemos, lo dudo mucho, pero esperemos que esta importante iniciativa que reforma el artículo 11 de la ley del Instituto del Petróleo sea verdaderamente vigente, sea verdaderamente válida y Pemex cambie su manera de producción, su manera de producir y con esto logremos disminuir sustantivamente
la contaminación. Además, la Cámara Alta aprobó licencia al senador José Ramón Enríquez Herrera de Morena para separarse de sus funciones legislativas. Por su parte, el Pleno tomó protesta al senador Nabor Alberto Rojas Mancera como representante por el estado de Hidalgo. Finalmente, el Senado de la República guardó un minuto de silencio en memoria de los periodistas asesinados en nuestro país. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Y ahora vamos con la entrevista que nos preparó nuestro compañero Víctor Sánchez Baños al diputado federal Raúl Bonifaz, que nos va a platicar sobre el proceso de pacificación en Chiapas. El 1 de enero de 1994 nos despertamos con dos hechos relevantes en la historia del país: la operación del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y el levantamiento en varios municipios de Chiapas del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, liderado por el subcomandante Marcos. Hasta el 2006 fue un movimiento armado guerrillero y a partir de ahí es una fuerza política regional que tiene amplia influencia en varios municipios alrededor de la selva lacandona. La movilización tuvo un fuerte impacto mundial y varios líderes políticos, sociales y hasta artísticos pusieron atención en los grupos indígenas mexicanos, marginados por la sociedad y el mundo. Para pacificar la región se firmaron los acuerdos de San Andrés Larráizar en abril de 1995, pero a 26 años de ese pacto, ¿cuánto ha logrado mejorar la vida de comunidades indígenas del país? De ello platicaremos con el diputado Raúl Bonifaz, presidente de la Comisión de Justicia del Congreso de Chiapas. Hace 26 años se suscribieron los acuerdos de San Andrés Larráizar, que tuvieron como propósito la pacificación entre el EZLN, el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, y el gobierno federal. El levantamiento, como tú recordarás, se dio en la madrugada de 1993 y bueno, el primer día de 1994 el país amanece con un levantamiento de los zapatistas en Chiapas. Y hoy hace 26 años se celebró en el Senado de la República, en la integración de la COCOPA, la Comisión de Concordia y Pacificación, que es resultado precisamente de los acuerdos de San Andrés Larráizar. En el Senado de la República se hizo una relatoría de lo que se ha hecho desde esa fecha y lo que falta por hacer, que es mucho, en reconocimiento a los pueblos indígenas, no nada más de Chiapas, sino de todo el país. Y en esa reunión que fue en el Senado de la República, en la vieja casona de Jicotencat, estuvo el fray Gonzalo Ituarte, Jaime Martínez Veloz, que fueron quienes estuvieron de manera directa en la firma de esos acuerdos para lograr la paz y la reconciliación en el estado de Chiapas. Y se expresó ahí la necesidad de avanzar y que es urgente, como lo comentábamos en esta reunión, que se dé el reconocimiento a los pueblos indígenas y también a los pueblos afromexicanos. Es una realidad que tenemos que transformar y tenemos que darles ya el carácter constitucional a las comunidades indígenas. Vale recordar que en el gobierno de Ernesto Zedillo, después de que se dieron precisamente la firma de estos acuerdos, el gobierno de la República le falló a los indígenas. Y bueno, pues no podemos dejar de decir que estos acuerdos, estos diálogos, precisamente fueron los que dio motivo para detener las armas e iniciar un camino para dialogar y llegar a la paz. A 26 años, hoy más que nunca, las y los legisladores de todas las corrientes políticas consideran, insisto, que es urgente acelerar las discusiones para que se dé la reforma constitucional y ya se les dé la absoluta autonomía a las comunidades indígenas y hoy a los pueblos afromexicanos.
Por eso hoy, insisto, es compromiso de este gobierno de Andrés Manuel López Obrador de llevar a cabo un proceso de reconciliación y de consolidación en reconocimiento a esos pueblos indígenas a través de la reforma constitucional, en donde la mayoría de las fracciones parlamentarias coinciden. Entonces, vamos caminando en ese sentido a través también del diálogo y la consulta que se inició hace 26 años para esta reforma constitucional que le dé garantías a los pueblos originarios, a los pueblos indígenas. El pasivo que tenemos, sociedad y gobierno, con los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos en el país es monumental. No se ha logrado avanzar sólidamente en los problemas que existen en varias regiones del país, donde las etnias siguen sufriendo marginación, abandono y miseria. Todo esfuerzo por mejorar sus vidas siempre será bienvenido. Y ya está aquí con nosotros en el estudio nuestra especialista en temas financieros, Alicia Salgado, para platicarnos sobre la adición al artículo 5 de la Ley de Lavado de Dinero. Alicia. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Bien, me da mucho gusto saludarte. Bueno, el martes pasado en el Pleno de la Cámara de Diputados se aprobó por fin una reforma que pues tomó prácticamente 5 periodos legislativos desde el momento en que la Suprema Corte de Justicia resolvió que los procedimientos incluidos en la Ley de Lavado de Dinero para congelar cuentas y ordenarles a los bancos, ni siquiera a los bancos solamente, a todas las instituciones financieras reguladas, el congelamiento de cuentas debe ser notificado previamente al titular de esas cuentas para saber qué autoridad está ordenándolo, por qué y en qué condiciones, y que exista un procedimiento de debida defensa, o sea, es personalísima, tanto del individuo como de las empresas, que también llega a ser el caso, durante un periodo de 10 días hábiles antes de que le congelen la cuenta. Creo que esto es un acto de justicia. Lo que me llamó muchísimo la atención, Adriana, es pues el cómo la oposición lo consideró. Y hablo de la oposición, el PAN, el PRD, el PRI, ayer decían que se había retrocedido, que estaba violentando las garantías jurídicas, que era un proceso de incertidumbre jurídica, que cualquiera podría congelar las cuentas bancarias, que la UIF congelaría las cuentas bancarias. Oye, lo que se está haciendo es todo lo contrario. Hoy, no sé si a ti te ha pasado o conoces de amigos que de pronto te dicen, me congelaron la cuenta y no sé quién me la congeló. Ni por dónde empezar. El banco, te vas al banco y te dicen, no sé qué pasó. Pudo ser tal vez un problema fiscal, puede ser una orden judicial, puede ser una orden de la Unidad de Inteligencia Financiera relacionada con lavado de dinero, corrupción o inclusive evasión fiscal o actividades ilícitas, pero ni siquiera te enteras. A mí me pasó con una vecina que rentaba su casa y simple y sencillamente le congelaron la cuenta porque resulta que ahí detuvieron a un personaje ligado a García Luna hace muy poquito. Le congelaron todas las cuentas y no sabía ni de dónde le vino el asunto. Ella lo único que hacía era rentar su casa y tenía el contrato. ¿Sabes? Como este caso se llegaron a acumular cerca de 7,000 amparos. 8,000, que lo llevaron hasta la Suprema Corte en diferentes instancias y se fue resolviendo primero en jurisprudencia y después fue una resolución que ordenó al Poder Legislativo el establecer un procedimiento de el ordenar a la UIF o a cualquier autoridad que tenga una orden de bloqueo de cuentas financieras, el establecer un proceso de defensa administrativo. Si no se agota ese proceso de defensa administrativa donde la persona o la empresa va y presenta su causa y se defiende, entonces él no puede presentar la demanda legal. O sea, esta es una parte creo que interesante. Esta reforma lo que va a hacer es regresar, ya se aprobó, tiene un cambio, creo que fue un punto y una palabra, regresa al Senado, pero ya prácticamente para su publicación, porque era una minuta discutida, iniciada en el Senado, iniciada en diputados, revisada en el Senado, corregida todavía una vez más en la Cámara de Diputados y finalmente ya no tiene corrección alguna. Era perfeccionar una minuta. Gracias. Gracias. Hasta la próxima, Adriana.
La pandemia incidió en todos los sectores, incluyendo los congresos locales. Los diputados tuvieron que modificar sus procesos y adaptarse a las nuevas exigencias. Ya está aquí con nosotros para hablar del tema Claudibet García. ¿Qué tal? Buenas noches, Claudibet. Hola, Adriana, un gusto saludarte. Muy buenas noches. Los parlamentos a nivel mundial están legislando de manera diferente. La pandemia sanitaria por COVID-19 llevó a los congresistas a lo largo y ancho del planeta a buscar alternativas tecnológicas para llevar a cabo sus labores. Pero ¿cómo ha incidido la pandemia en el proceso legislativo de los congresos locales? Y muy importante, ¿se está afectando la transparencia y el acceso a la información que los ciudadanos tenemos por derecho? Vamos a hacer algo de historia. Recordemos que desde 2007, hace 15 años, se reconoció el derecho que tenemos todos los mexicanos para acceder a la información. Desde entonces, tenemos el poder de conocer lo que hacen nuestros gobernantes y quienes nos representan en los congresos, tanto a nivel federal como local. ¿Cómo se conjugan estos dos importantes temas? Las restricciones que ha generado la pandemia y la transparencia en los congresos de cada estado de la República. Lo cierto es que basado en un análisis realizado con monitoreo constante de la información que dan a conocer los congresos locales, hemos encontrado un retroceso en las prácticas de transparencia. Durante el último trimestre del año pasado, disminuyó la información que la ciudadanía recibió respecto de lo que hacen sus diputados locales. El Congreso de Michoacán, por ejemplo, con motivo del cambio de legislatura, en el último trimestre del año pasado presentó retrasos severos en la publicación de información. Mismo caso con los congresos de Querétaro, Hidalgo, Morelos y Tlaxcala. Igualmente por el cambio de legislatura. Otros estados hacen pública su información, pero aún hay mucho camino por recorrer. El Congreso de Guanajuato es muy transparente, aunque su diario de los debates no está actualizado al mes correspondiente. El Congreso de Campeche no publica durante la permanente su orden del día y en ocasiones no transmite sus sesiones. El de San Luis Potosí, también durante la permanente, deja de publicar la Gaceta Parlamentaria. El Congreso de Tamaulipas, en ocasiones, no publica todos los documentos de las sesiones. En el caso de Nayarit, no publican orden del día ni documentos. Sin duda, los medios de comunicación, las redes sociales y las estrategias y órganos oficiales de la difusión de las legislaturas son herramientas indispensables. Urge transparencia a los congresos locales, urge comunicación entre los congresistas y el electorado. Estamos viviendo una necesaria migración hacia congresos digitales. La piedra angular es la transparencia. Actualmente contamos con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información. Los congresos incluso tienen reglamentos de transparencia. Nuestro Congreso de la Unión firmó la Alianza para el Parlamento Abierto en México desde el 2014. Es momento de que nuestros diputados locales nos garanticen acceso a la información. Adriana, aquí desde las cámaras estaremos muy atentos de lo que suceda en los congresos locales. Así es, Claudibet, pues les exigimos mayor transparencia, ya que eso es parte de la democracia de nuestro país. Gracias por estar con nosotros. Vamos a un corte comercial y no se vaya porque a nuestro regreso estará con nosotros el senador Ovidio Peralta, quien nos va a platicar sobre la iniciativa que propone incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Por eso es importante que esta Guardia Nacional pueda formar parte de la Secretaría de la Defensa, porque al final las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado. Él es tabasqueño de Comalcalco, contador público con maestría en administración de empresas. Con orgullo lo recalco, por la Universidad Olmeca en Tabasco, también es senador entre sus destrezas. Ovidio Peralta Suárez esta noche viene a platicar una iniciativa fundamental que dará discusión extensa, que consiste en integrar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa. Muy atentos, lo vamos a escuchar. Usted dirá qué es lo que piensa. Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos aquí en Desde las Cámaras y nos acompaña esta noche el senador Ovidio Peralta, quien es el presidente de la Comisión de Juventud y Deporte y nos va a platicar sobre la iniciativa que busca incorporar a la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa.
¿Qué tal, senador? Buenas noches. Hola, Adriana. Buenas noches. Muchas gracias por el espacio y saludo con mucho gusto a tu auditorio. Pues una muy buena iniciativa. Tú que presides esta Comisión de Juventud y Deporte, platícanos sobre esta iniciativa de la Guardia Nacional con la Defensa Nacional. Ok, pues mira, esta iniciativa lo que busca es que la Guardia Nacional pase a formar parte ya de la Secretaría de Defensa Nacional, en el entendido de que en este esfuerzo de construcción de paz que nosotros enarbolamos desde la Cuarta Transformación, creemos y sabemos que es necesario porque de esta manera es como vamos a poder recuperar los espacios. Tú me decías algo muy importante ahorita con el tema de los jóvenes. Los jóvenes, pues muchas veces por la delincuencia, por la letalidad que tienen los espacios que ellos han ganado en muchas comunidades, en muchas áreas, pues hemos sido desplazados los ciudadanos y por eso es importante que esta Guardia Nacional pueda formar parte de la Secretaría de la Defensa porque al final las Fuerzas Armadas son pueblo uniformado. Son personas que a lo largo y ancho del país han ayudado sobre todo en emergencias, han ayudado pues ahora están ayudando en el tema de poder lograr la pacificación del país, de recuperar espacios. Se está trabajando en fortalecer, en que podamos llevar esta construcción de la paz, pero de la mejor manera, ¿no? Y también con la política de bienestar que se está desprendiendo a lo largo y ancho de todo el país, pues obviamente esto viene a fomentar y a ayudar para que podamos avanzar en temas de seguridad. Tú, además de ser senador, has sido empresario. Conoces la relevancia de un país fortalecido por su seguridad para poder atraer inversión. Este tema de la inseguridad que ha estado sexenio tras sexenio y que se ha ido agravando cada vez más, porque cada vez están más, en lugar de profesionalizar a la policía, a la Guardia Nacional, el crimen organizado, por el exceso de recursos que tienen, se han ido profesionalizando y es una tarea ardua, complicada, pero no imposible. Y bueno, los mexicanos tenemos fe en que esto se pueda resolver. Así es, por lo menos yo tengo la tranquilidad de que estamos teniendo un avance. Por lo menos ya no traemos esta inercia que traía la inseguridad, que era de manera exponencial estar creciendo. Vemos también las cifras de homicidios, las cifras, por ejemplo, de delitos, tanto federales como comunes, pues han ido manteniéndose y en algunos casos disminuyendo. Y el trabajo que se está haciendo en los estados, en los municipios, de manera coordinada con todas las fuerzas públicas de seguridad, pues esto también ha ido en donde se ha tenido el apoyo de todas las autoridades sentadas en las mesas de seguridad, va disminuyendo. Y sobre todo, mira, desde la parte de empresario, creo que te puedo decir, nosotros en Tabasco hace muchos años, cuando la violencia estaba incontrolable, teníamos confianza en los militares, en la Marina. O sea, a ellos eras a los que recurrías porque no había confianza en las otras autoridades, ¿no? Esto ya ha ido cambiando y esa percepción se mantiene. Sobre todo también porque ellos son los que nos han ayudado cuando hemos tenido desastres naturales. Son los primeros que van, que se meten, que ayudan y que eso también la ciudadanía lo valora mucho. Así es, senador, desde tu comisión, ¿qué otras propuestas tienes? Una comisión muy relevante, ya que, bueno, infancia es destino y los jóvenes tienen que generar un desarrollo tanto económico, son el futuro de nuestro país. Pues mira, tenemos la tranquilidad que el gobierno federal está haciendo una política transversal que está ayudando a poner en el centro a las juventudes. Y nosotros desde la Comisión de Juventud y Deporte hemos estado, pues, primero sacando el rezago legislativo que nos encontramos al tomar la presidencia de la comisión y impulsando. Hay una ley que tenemos que trabajar, que es la ley de las juventudes. Entonces, una ley secundaria que está en Cámara de Diputados ahorita construyéndose, pero sobre todo, ¿sabes qué es lo que yo he aprendido en esto? Que tenemos que ir a las comunidades, a las diferentes realidades de los jóvenes para poder construir una ley que realmente responda a sus necesidades, que pueda venir a ser esa palanca de desarrollo, de impulso, para que todas y todos ellos puedan sentirse como parte de este país, porque muchos los vemos como un futuro, pero ellos ya son el presente y necesitamos también ir creando las medidas para que se pueda ir haciendo este relevo generacional pues cada vez con mayor facilidad. Así es, senador. ¿Qué otra propuesta tienes, iniciativa para este periodo?
Pues mira, traemos una propuesta ahí que presentamos en diciembre pasado, que es una reforma a la ley agraria, donde nosotros recogimos de dos iniciativas que presentaron en la legislatura anterior que pretendían derogar la ley agraria y crear una nueva ley, pero que no hubo el consenso, no avanzó. Entonces recogimos las partes más importantes, como son el tema de la sucesión, el tema de los juicios agrarios, el tema de darle, por ejemplo, el poder que sea el órgano máximo de dirección, la asamblea agraria, y que pueda de una manera, sobre todo, reconocer los derechos de los posesionarios, que eso es un tema que en el país tenemos más del 52% del territorio como ejidos. Entonces, pareciera que no. Desde el 1992 se creó esta ley y no se ha actualizado. Más del 30% de los juicios que hay a nivel nacional son en temas de sucesión. Entonces necesitamos agilizarlo. También hay una propuesta para que se pueda llevar a cabo el juicio en línea. Ahorita con la pandemia hubo un acuerdo y se están llevando a cabo, pero solo por la pandemia. Una vez que ya la pandemia no sea lo que nos ha causado en el país, pues eso se desprende y se vuelve a paralizar toda la parte esta de los juicios. Bueno, pues un gran representante tiene nuestro país y sobre todo los tabasqueños con tantos temas que tenemos que platicar. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, senador Ovidio Salvador Peralta. ¿Qué tal? No, gracias, Adriana. Al contrario, estamos a la orden. Gracias por estar con nosotros. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves, 11:30 de la noche, en el único programa que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.